El día martes debía entregarse la notificación oficial al gobernador Rubén Costas y a la Asamblea Departamental Legislativa sobre el proceso que se está siguiendo por la realización del referéndum autonómico, donde se gastaron 10 millones de bolivianos. ¿Por qué dice el Ministerio Público y por qué la demanda de la ministra Nardi Suxo dice que este referéndum fue ilegal? Hemos invitado hoy a la ministra de Autonomía, Claudia Peña, que está con nosotros. Muy buenos días. Buenos días, Jorge. ¿Cómo están? Buen día a todos. Ministra, ¿por qué dicen que el referéndum fue ilegal? En primer lugar, porque se convoca en un momento en que la antigua Constitución Política del Estado no reconocía la posibilidad de hacer un referéndum, no estaba en el ordenamiento legal vigente. En segundo lugar, porque el señor Rubén Costas, como prefecto de Santa Cruz, tampoco tenía desde la ley ninguna competencia para realizar esa convocatoria. Se lo considera ilegal además porque el órgano electoral, la Corte Nacional Electoral, en su momento advirtió de que no era una convocatoria que tuviera una base legal, ordenó además suspender esa consulta y no se lo hizo, ¿no? Entonces por eso se considera que esos más de 10 millones de bolivianos han sido ocupados de manera ilegal. Porque las autoridades que convocaron y que llevaron a cabo el referéndum no tenían absolutamente ninguna atribución para hacerlo. Hemos conversado con los voceros, con los representantes legales de la gobernación y del gobernador Rubén Costas. Ellos dicen que este referéndum fue autorizado primero por un cabildo que se realizó donde participó mucha gente en Santa Cruz y también fue autorizado por los consejeros departamentales en esa época. Y la Corte Departamental Electoral aquí en Santa Cruz avaló prácticamente la realización de este referéndum. ¿Este no le da legalidad? No le da ninguna legalidad. Un cabildo no legisla. Un cabildo puede deliberar sobre alguna cosa. Incluso en la nueva Constitución Política del Estado dice eso. El cabildo es una reunión de personas que puede debatir, que puede reflexionar sobre un tema, pero que no toma decisiones que luego son vinculantes por encima de la Constitución y por encima de la ley. Este es el caso de ese cabildo, ¿no es cierto? Se pretende que el cabildo, por más que hubieran habido 10 millones de personas, si va en contra de una ley, si va en contra de una Constitución, no tiene absolutamente ninguna vigencia. El tema de la Corte Departamental Electoral habrá que juzgarlo también en su momento, porque ellos también tomaron decisiones por fuera de la ley y deberán también ser sometidos a un proceso judicial. Entonces, aquí debemos tener la diferencia entre dos cosas: la legitimidad, ¿no es cierto?, que es el apoyo del pueblo, el apoyo de la gente, si la gente está de acuerdo, y la legalidad, qué es lo que dice la ley, qué es lo que dice la Constitución. En el caso del referéndum del año 2008 no había esa legalidad, y respecto de la legitimidad es algo absolutamente parcial también. Recordemos que el 40% de la población de Santa Cruz, por lo menos el 40% de la población votante, no participó de ese referéndum, no fue a emitir su voto. Más del 40% de la población, ¿no es cierto? Difícilmente vamos a tener los datos exactos porque en ese tiempo se presumía también que la Corte Departamental Electoral ya se había parcializado desde el momento en que hace esa convocatoria ilegal. Por lo tanto, también la legitimidad está en cuestión. Ahora, voy a parafrasear lo que uno de los procesados en este caso nos decía en una entrevista en este mismo set. El 80% votó por el sí, el 14% votó por el no. Hubieron campañas por el sí y hubieron campañas por el no. Algunas personas del movimiento al socialismo hicieron campaña por el no y votaron por el no. El hecho de haber emitido su voto no los hace parte de este proceso también. Yo recuerdo, nosotros como Santa Cruz Somos Todos hicimos una campaña para no participar, ¿no es cierto? Y ahí hubo algunas personas que empezaron a hacer campaña para votar por el no. La posición de muchos sectores de la sociedad cruceña fue de no participar en el referéndum. Por tanto, es mentira, absolutamente mentira, que el 86% de la población, como se dice
base o el 80% de la población haya votado por el sí. Votó por el sí tal vez el 80% de los 55-60% de la población que participó de esa consulta. El 40% más ya directamente no participó. Recordemos que hubo quema de urnas, recordemos que no se instalaron muchas mesas, recordemos que muchas mesas tuvieron unos grados de ausentismo los más altos en la historia de este país, ¿no es cierto? Entonces, el 40% de la población desde ya no participó. De todas formas, aunque hubieran campaña por el no, tampoco eso es sustento suficiente para decir este referéndum fue legal porque hubo campaña por el no y por el sí. Eso tampoco es un sustento porque el ordenamiento legal en nuestro país no se define por campañas mediáticas, sino por lo que dice específicamente la Constitución y las leyes involucradas en la temática. ¿Qué podría pasar ahora, una vez que se notifique a los de la Asamblea Legislativa Departamental? ¿Podría ser suspendido el gobernador Rubén Costas? El gobernador Rubén Costas, según la ley marco de autonomías, debiera ser suspendido, ¿no? Recordemos que la acusación ya salió el 14 de junio, es decir, hace casi un mes, hace más de 20 días salió la acusación y hasta ahora no llega a la Asamblea Departamental. Yo ignoro por qué es eso que tarda tanto, 20 días en cruzar la ciudad, digamos, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Sin embargo, lo que específicamente dice el artículo 145 de la Ley Marco de Autonomías es que en cuanto la Asamblea Departamental recibe la acusación, de manera inmediata y de forma sumaria, dice el artículo 145, deberá procederse a la suspensión de esa autoridad y ser nombrado un suplente o una suplente de entre los asambleístas departamentales. Ahora, para que nos quede claro, ¿en qué artículo o en qué parte de la Ley de Autonomías menciona esto que usted nos está contando? Es el artículo 145 específicamente, ¿no? El 144 es una disposición más general y el artículo 145 de la Ley Marco establece ya de manera muy clara un procedimiento. Nosotros sabemos que la Asamblea Departamental, 6 meses después de promulgada la Ley Marco de Autonomías, en diciembre del 2010, se promulga una ley departamental donde cambian el procedimiento y donde dicen que la autoridad electa solo puede ser suspendida por sentencia ejecutoriada. Y ahí cabe hacer la aclaración, si me permite. En este caso no estamos hablando de una destitución. La Constitución Política del Estado habla de destitución. Destitución es apartar a una autoridad electa definitivamente de su cargo. Es una medida definitiva. Mientras que la suspensión que ocurre cuando hay una acusación, es solamente una medida temporal. Entonces hay una diferencia entre destituir a una autoridad y suspenderla de forma temporal. Son dos figuras absolutamente distintas. En este mismo set ha estado el presidente de la Asamblea Departamental Legislativa y nos ha dicho que no van a darle procedencia a esa notificación. ¿Qué podría pasar con ellos? ¿Se los podría también acusar de incumplimiento de deberes o qué podría ocurrir en la Asamblea cruceña? Supongo que se iniciará un proceso, ¿no es cierto? Recordemos, por ejemplo, cuando la Asamblea Departamental se había negado a posesionar a la asambleísta Mojeña, ¿recuerda? Empezó un proceso, hubo una serie de actuados, ¿no es cierto? El entonces presidente tuvo detención también. Lo mismo sucedería en este caso, ¿no? Cuando un órgano se niega a acatar una resolución legal, una resolución emitida por el órgano competente, entonces se inicia un proceso por incumplimiento de deberes para las autoridades que se niegan a aplicar la ley. Muy bien. Queremos agradecerle, ministra, por estar con nosotros aquí en Hola País y habernos aclarado la figura que se da legal de lo que está ocurriendo en este momento. Que tenga una buena jornada. Muchas gracias por la entrevista. Buenos días a todos.